podemos hablar un poco de las fans de Jungkook, en especial de ese grupo pequeño pero muy ruidoso que se hace llamar stans, y que últimamente ha estado generando bastante polémica. Estas personas tienden a lanzar odio o críticas hacia cualquiera que interactúe con Jungkook, sin importar si es un amigo, un colega. Lo más preocupante es cómo juzgan absolutamente todas las actitudes de Jungkook. Según sus propias narrativas, si él no actúa exactamente como ellas esperan, entonces, según ellas, es porque está siendo obligado, influenciado o contagiado por otras personas. Básicamente le quitan toda autonomía, como si Jungkook no fuera un adulto capaz de decidir por sí mismo qué hacer o con quién relacionarse. Usan el mismo argumento que las Taekookers. Ahora, muchas de esas mismas personas están diciendo que el programa de viajes Are You Sure no debería salir al aire. Su excusa es que cuando se estrenó la segunda temporada de otro programa de viajes, algunas personas comenzaron a tachar a Jungkook de gay por cómo se comportaba con Jimin. Y, sinceramente, eso está completamente fuera de lugar. Primero que nada, ser gay no tiene absolutamente nada de malo. Y además, cualquiera que haya seguido a Jungkook y a Jimin desde sus primeros años sabe que siempre han sido cariñosos, cercanos y muy naturales el uno con el otro. Mucho antes incluso de grabar Are You Sure. Lo que realmente molesta a ese grupo de fans no es el programa en sí, sino ver a Jungkook compartiendo momentos con Jimin. Usan la misma narrativa de siempre, parecida a la de ciertos Taekookers, fingiendo preocuparse por la imagen pública de Jungkook cuando en realidad no les interesa su bienestar personal. Y lo irónico es que estas mismas personas aseguran que Are You Sure no tiene validez o no muestra nada real. Pero basta con que alguien lo mencione para que entren en pánico total, intentando a toda costa sabotear el programa y evitar que se emita. Entonces, si de verdad están tan seguras del supuesto matrimonio de su ship favorito, palabras suyas, no mías, o están seguros de la orientación sexual de Jungkook, ¿por qué un simple programa que según ellas no tiene importancia las desestabiliza tanto? Esa contradicción lo dice todo. Jikook es literalmente el mejor dúo que podría existir. Ambos son puro impacto, vayan juntos o por separado, y lo demuestran cada vez que aparecen en público. Por un lado, Jimin arrasó completamente durante las 4 semanas de la moda. Fue la celebridad coreana más mencionada en redes sociales en todo ese periodo. El hashtag JiminXDior se volvió una locura total, acumulando nada más y nada menos que 4,5 millones de menciones, lo que representa una participación del 13,46% en todas las semanas de la moda. Ese porcentaje fue el más alto entre todos los miembros de BTS, lo que deja clarísimo el nivel de influencia y presencia que tiene Jimin en el mundo de la moda. Por otro lado, Jungkook no se quedó atrás. De hecho, también brilló con luz propia. Se convirtió en el impulsor mediático más poderoso de la Semana de la Moda de Nueva York 2025. Durante el evento, generó aproximadamente 1,300,000 menciones, repartidas entre 4 hashtags que estuvieron en tendencia al mismo tiempo. Una locura total. Además, se posicionó en el 9º lugar en participación general en las 4 semanas de la moda, con un 3,34% de cuota de voz. Pero eso no es todo. En la NFW, Jungkook alcanzó un 55,09% de SOV, Share of Voice, o sea, el porcentaje de presencia mediática, siendo el más alto de todos los miembros de BTS. El Hospital de la Universidad Nacional de Seúl incluyó el nombre de Jungkook en su famoso muro conmemorativo de los grandes donantes,
Y sinceramente, no es para menos. Este reconocimiento se hizo en honor a la increíble donación que Jungkook realizó en el año 2023, cuando aportó 1.000 millones de wons, o sea, aproximadamente $750,000 estadounidenses, al hospital infantil. Esa cantidad no es cualquier cosa, es una suma enorme y demuestra una vez más el enorme corazón que tiene Jungkook. Gracias a ese gesto, su nombre ahora forma parte de un espacio reservado para las personas que han hecho contribuciones realmente significativas al hospital, ayudando a mejorar la atención médica y las instalaciones para los niños y sus familias. En pocas palabras, no solo brilla en los escenarios, sino también fuera de ellos. Jungkook sigue mostrando que su influencia va mucho más allá de la música. Es talento, generosidad en una sola persona. El álbum Muse, autografiado personalmente por Jimin para su papá, se encuentra actualmente en exhibición en el ZM Millennial Café, un lugar muy especial para los fans, ya que está lleno de recuerdos, detalles y objetos relacionados con él. Entre las cosas más conmovedoras que pueden verse allí, destaca este álbum firmado con un mensaje que derrite el corazón de cualquiera. En la portada, junto a su autógrafo, Jimin escribió unas palabras que reflejan perfectamente la relación tan cercana y amorosa que tiene con su padre. Querido papá, gracias de corazón por estar siempre a mi lado. Cuídate siempre y que tu vida esté llena de felicidad. Te amo. Es un mensaje simple pero lleno de sentimiento, una muestra preciosa del cariño y respeto que Jimin siente por su familia. Este pequeño detalle se ha vuelto uno de los más visitados y fotografiados del café, ya que permite ver el lado más humano y tierno de Jimin, más allá del artista que todos admiramos. Además, muchos fans que han visitado el ZM Millennial Café comentan que ver el álbum Muse expuesto con ese mensaje tan personal les hace sentir aún más conectados con él, recordando que detrás del ídolo mundial hay un hijo cariñoso y agradecido.